Mi esposa me engañó con su mejor amigo, y aunque nunca lo imaginé, lo descubrí gracias a un monitor de bebé. A partir de ahí, no solo decidí divorciarme, sino también destruir su negocio y su vida tal como ella hizo con la mía. Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Siempre creí que mi vida era un ejemplo de estabilidad. Tenía un buen trabajo, una esposa encantadora y un hermoso hogar. En los ojos de los demás, éramos la pareja perfecta. Pero claro, eso era porque no conocían la verdad, esa pequeña pero crucial diferencia entre lo que uno cree que tiene y lo que realmente tiene. Mi esposa, Camila, y yo llevábamos 5 años de matrimonio. Nos conocimos en la universidad y desde entonces pensé que ella era la mujer de mi vida. Ingeniosa, carismática, el tipo de persona que podía hacer que cualquiera se sintiera especial. Y qué ironía, porque al parecer hacía sentir especial a más personas de lo que yo imaginaba. Todo iba bien, hasta que nuestro hijo, Santiago, nació. No me malinterpreten, amo a mi hijo, pero con su llegada, las cosas comenzaron a cambiar. Camila se mostraba más distante, siempre cansada, con la cabeza en otro lado. Claro, al principio lo atribuye a la maternidad, al estrés de los primeros meses. Pero poco a poco, su actitud dejó de ser la de una madre agotada y se convirtió en la de alguien que escondía algo. Hubo señales. Pequeñas alertas rojas que ignoré porque, ¿quién quiere aceptar que la persona que amas podría estar traicionándote? Mensajes a altas horas de la noche, sonrisas que no estaban dirigidas a mí, ese repentino interés por salidas con amigas cuando antes apenas le interesaba salir. Pero lo que realmente me hizo sospechar fue su comportamiento con su teléfono. Antes, Camila lo dejaba por ahí, sin preocuparse demasiado. Pero últimamente, lo llevaba consigo a todas partes. Al baño, a la cocina, incluso dormía con él bajo la almohada. Y si alguna vez intentaba verlo, su reacción era inmediata: es mi privacidad. Privacidad. Qué palabra tan conveniente cuando se quiere ocultar algo. Pero todo alcanzó su punto máximo cuando decidí instalar un monitor de bebé en la habitación de Santiago. No tenía una razón específica más allá de la seguridad. Quería asegurarme de que todo estaba bien cuando dormía en su cuna. Era algo común, ¿cierto? Padres primerizos paranoicos. Nunca imaginé que ese simple aparato se convertiría en mi boleto directo al infierno. Era un viernes por la noche, Camila me había dicho que estaba agotada y que se dormiría temprano. Yo estaba en la sala, viendo una serie sin prestarle demasiada atención. De repente, recibí una notificación en mi celular. El monitor de bebé había detectado movimiento en la habitación de Santiago. Fruncí el ceño. No tenía sentido. Santiago dormía profundamente a esa hora y, hasta donde sabía, Camila estaba en nuestra habitación. Pero la curiosidad, o quizás algo más fuerte, me hizo abrir la aplicación y ver la transmisión en vivo. Y fue ahí donde todo comenzó a derrumbarse. Porque en la pantalla de mi teléfono, a través de la tenue luz del monitor de bebé, vi claramente a mi esposa, pero no estaba sola. Su cuerpo se arqueaba sobre otro hombre, uno que claramente no era yo. Me quedé helado. Un frío helador recorrió mi espina dorsal. No podía respirar, no podía moverme. Mi mundo se volvió un ruido blanco ensordecedor. Mi esposa me estaba engañando en la habitación de nuestro hijo. Y lo peor, era que no parecía ser la primera vez que lo hacía. Recuerdo claramente la primera vez que conocí a Camila. Estaba en una fiesta universitaria, rodeado de gente que no me importaba, cuando la vi cruzar la sala. Era imposible no notar cómo todos la miraban, pero era su sonrisa lo que me atrapó. No era la típica sonrisa forzada, era genuina. Esa sonrisa era como un refugio para todos los que nos sentíamos perdidos en el caos de la vida. Así comenzó todo. Los primeros años fueron un sueño. Un sueño tan perfecto que ni yo me creía que fuera real. Camila y yo hacíamos todo juntos. Los domingos eran para ver películas en casa, los sábados para salir a pasear sin rumbo. En esos días, me sentía como si nada pudiera separarnos. Todo parecía ir bien, hasta que las pequeñas fisuras empezaron a aparecer. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que siempre hubo señales. Pero ¿quién presta atención a las señales cuando estás tan cegado por el amor? Todo comenzó cuando nos mudamos a una casa más grande. Yo pensaba que sería el siguiente paso lógico. Ya teníamos a Santiago y necesitábamos más espacio, ¿no? Pero, con el tiempo, la casa también vino con un cambio en Camila. A veces la encontraba mirando a través de las ventanas, como si estuviera esperando a alguien, o mirando su celular con una intensidad que no era normal. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, me decía con una sonrisa forzada que solo estaba mirando un mensaje de trabajo. Claro, porque todos sabemos que los mensajes de trabajo se reciben a las 2 de la mañana. Al principio, no le di mayor importancia. Estaba ocupado con el trabajo, con la vida diaria, y ella estaba ocupada con su negocio. Sí, el negocio de Camila había crecido. Desde que empezó a vender ropa en línea, las cosas parecían ir viento en popa. Eso debería haberme hecho feliz, ¿verdad? Pero, cada vez más, ella pasaba más tiempo fuera de casa, decía que tenía reuniones, citas con proveedores, eventos de networking. Yo, siendo el marido comprensivo que siempre había sido, le dejaba espacio. Dios, qué ingenuo era. Es curioso cómo las mentiras más grandes comienzan con algo tan pequeño. Una vez, decidí revisar su correo electrónico. No me considero el tipo celoso, pero algo me impulsaba a hacerlo. Vi correos de trabajo, como era de esperarse, pero también vi algo más. Un mensaje de Juan, su proveedor de confianza. Había algo raro en ese tono excesivamente amigable, algo en la manera en que la palabra amiga se repetía una y otra vez. No le di importancia, claro, porque ¿quién iba a pensar que un proveedor de ropa sería el que terminaría convirtiéndose en el amante de mi esposa? ¿Quién sospecharía que Juan, el tipo con el que siempre me decía que tenía reuniones, sería el que ahora ocupaba mi lugar? Recuerdo que una vez, cuando ella llegó tarde de una reunión, la noté nerviosa, como si hubiera algo que quería ocultar. No tenía idea de qué, pero me quedé observando esos pequeños gestos. Cada vez que hablaba de Juan, había un destello de emoción que no era normal.
No habíamos hablado de él en meses, pero parecía ser que su nombre estaba en todas sus conversaciones. El problema es que, en ese entonces, estaba tan absorbido por mi vida diaria que no le di mayor importancia. ¿Quién tiene tiempo para pensar en infidelidades cuando tienes un hijo y un trabajo que te consume? No me di cuenta de que todo eso era parte de una serie de pequeños movimientos que estaban empujando nuestra relación al abismo. Quizás la pregunta que me hago ahora, con todo el dolor y el rencor que llevo dentro, es ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude haber ignorado todo lo que estaba sucediendo justo frente a mis ojos? La respuesta es simple, el amor. O al menos, lo que pensaba que era amor. Y entonces, cuando vi lo que vi en el monitor de bebé, me di cuenta de que, durante todo este tiempo, nunca estuvo a mi lado. El momento en que vi la traición de Camila fue tan surreal que ni yo mismo creía lo que estaba viendo. Recuerdo cómo mi cuerpo se quedó congelado frente a la pantalla, incapaz de procesar lo que mis ojos veían. Allí estaba ella, mi esposa, en la habitación de nuestro hijo, en la cama. Pero no estaba sola, no. Estaba con Juan, su proveedor, su amigo de negocios, el tipo al que siempre había dejado salir a cenas con ella, el que siempre había sido tan simpático conmigo. Y ahí estaba, en la cama, con las sábanas arrugadas, las luces tenues que solo acentuaban la humillación. El sonido del monitor me sacudió como un golpe directo a la cabeza. Yo no podía moverme, no podía pensar. ¿Cómo pude ser tan tonto? Eso era lo único que pasaba por mi mente mientras observaba la escena. La sensación de traición me embargó como una ola, ahogándome. Y lo peor no fue verlos juntos. Lo peor fue ver lo que no estaba oculto. Camila no se estaba escondiendo, estaba disfrutando cada momento, sin vergüenza, sin remordimientos. Se había despojado de cualquier mínima forma de lealtad hacia mí. En ese instante, me sentí vacío. Todo lo que había creído, todo lo que había confiado, se desmoronaba frente a mí, pieza por pieza. Mi esposa me estaba engañando con el hombre que siempre había considerado como un amigo. Pero lo que más me dolía no era solo el hecho de la traición. No. Lo que realmente me destrozó fue darme cuenta de que, mientras yo trabajaba para mantener a nuestra familia, ella estaba construyendo algo con otro. Algo que ya no era solo físico, era emocional, era profundo. Y Juan, ese hombre nunca fue un amigo. Si me hubiera dado cuenta antes, podría haberlo odiado más, pero en ese momento, todo lo que sentía era una rabia ciega. La ira era tan intensa que ni siquiera podía pensar con claridad. Todo lo que quería era destruirlo, borrarlo de la faz de la tierra. Pero, no era el momento. No en ese momento. Me retiré lentamente, sin hacer ruido, sin alertar a Camila ni a Juan de que los había descubierto. ¿Por qué? Porque, en ese instante, ya sabía lo que tenía que hacer. No iba a ser el tonto que simplemente se quedaba callado. Sabía que tenía el control. Y, como buen hombre de negocios, estaba dispuesto a usar esa ventaja para destruirlos. Lo primero que hice fue recopilar pruebas. Sabía que no podía simplemente ir a casa de mis suegros y soltar la bomba sin respaldo. No, necesitaba evidencia. Así que, al día siguiente, sin que Camila sospechara, revisé su teléfono. En medio de mi enfado, con manos temblorosas, logré encontrar lo que necesitaba. Mensajes, fotos, y lo más incriminatorio, los correos de negocios que no eran más que excusas para reunirse con él. El negocio de ropa que tanto había fomentado Camila ahora era la excusa perfecta para esconder sus encuentros con Juan. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Ya no era solo un error, no era solo una vez. Camila llevaba meses viéndolo. Meses. Yo había sido el tonto que no supo ver lo que estaba justo frente a mis ojos. Cada noche que llegaba tarde del trabajo, cada minuto que se alejaba de mí, cada sonrisa y beso que ya no significaban nada. Todo lo había hecho mientras yo estaba fuera, trabajando para mantener su vida perfecta. Pensé en todas las veces que me había dicho que estaba cansada, que necesitaba tiempo para ella misma. Claro, tiempo para ella y para Juan. El hombre que se había infiltrado en mi vida como una sombra, tomando lo que le pertenecía. Mi familia, mi confianza, mi futuro. Pero ahora ya no importaba. Yo tenía la evidencia. Y ahora el juego comenzaba. Tenía que destruir su mundo. Su mentira perfecta se caería como un castillo de cartas. Pero también sabía que no podía ir con un ataque frontal. Eso sería demasiado fácil. No. Mi venganza sería meticulosa, calculada. Cada paso que diera, Camila y Juan tendrían que sentirse como si estuvieran caminando sobre cristales rotos. Pero el plan tomaría tiempo. No iba a ser impulsivo, aunque mis emociones me pidieran hacerlo. Lo primero era simple, el divorcio. No solo quería terminar con ella, quería destruir su vida. Y si mi propio hijo tenía que ser la pieza de cambio, que así fuera. No habría nada que me detuviera. La siguiente etapa de mi plan comenzó con la recopilación de todo lo que necesitaba para destruirla de una vez por todas. El divorcio era solo el comienzo, pero no pensaba dejar que ella se saliera con la suya tan fácilmente. No se trata solo de poner fin a un matrimonio, se trata de arruinarlo todo. Cada pequeña cosa que Camila había tomado como segura, iba a ser devuelta en su cara con una furia que ni ella podría haber anticipado. Al principio, pensé que simplemente ir a un abogado y presentar todo sería suficiente. Pero, claro, eso no sería divertido. No sería tan satisfactorio como hacer que cada pieza de su vida se viniera abajo mientras la veía perder el control, una por una. Así que, en lugar de actuar apresuradamente, decidí jugar con calma. Tenía que ser astuto. En este juego, no solo la ganaría, sino que la haría ver cómo cada uno de sus pasos le estaba llevando a su ruina. El primer golpe lo lancé de manera sutil. Sabía que Camila valoraba mucho su negocio, ese que había levantado a pulso y que parecía ser el pilar de su vida. Por eso, me aseguré de que todo lo relacionado con su marca, su tienda en línea y sus proveedores estuviera meticulosamente examinado. Empecé a enviar correos falsos a algunos de sus colaboradores, haciéndolos dudar sobre su ética de trabajo, sobre la fiabilidad de sus productos. Lo hice todo con un tono amigable y persuasivo, pero lo suficiente como para crear pequeñas grietas en la base de su negocio.
El objetivo era simple, sembrar dudas en las personas que dependían de ella. A medida que pasaban los días, la frustración de Camila crecía. No podía entender por qué los proveedores comenzaban a retirarse, por qué las ventas bajaban, por qué había tantas críticas falsas sobre su marca. Todo eso, mientras yo disfrutaba de cada minuto de su angustia, esperando el momento perfecto para el siguiente paso. Pero mientras tanto, Juan seguía siendo una sombra, una constante que no me dejaba descansar. Como si no fuera suficiente que mi esposa estuviera en la cama con él, ahora ese hombre estaba tratando de meterse en todo lo que yo había construido, tratando de estar más cerca de Camila en todos los sentidos. Claro, ya no solo estaba invadiendo mi hogar, sino también mi espacio de trabajo. Así que, decidí hacer algo al respecto. Comencé a llamar a los contactos de Juan, a los que estaban relacionados con sus propios negocios. Empecé a preguntar, de manera casual, sobre cómo Juan estaba manejando sus propias finanzas, si estaba cumpliendo con sus compromisos. Lo que logré con esas llamadas fue una pieza clave para mi siguiente movimiento. Su nombre estaba siendo asociado a ciertos problemas financieros que, si llegaban a salir a la luz, podían poner su reputación en ruinas. No solo iba a arruinar a Camila, sino también a su amante. Camila, por supuesto, no tenía idea de todo esto. Mientras ella trataba de encontrar una salida a los problemas de su negocio, yo seguía tejiendo mi red. Mientras ella se sumía más y más en la frustración de ver su mundo desmoronarse, yo sonreía, esperando el momento en que ella no pudiera más. No me importaba si tardaba semanas o meses en lograr mi objetivo. Mi venganza sería lenta, pero inexorable. Lo que no esperaba, sin embargo, era que Camila empezara a sospechar algo. Y no es que yo haya cometido algún error, no. Fue ella, claro, la maestra de las mentiras. En algún momento, se dio cuenta de que las cosas no estaban tan bien como parecía. El negocio no estaba creciendo como esperaba, y Juan comenzaba a mostrar signos de nerviosismo. En sus ojos, pude ver la inquietud, la preocupación de que algo no estaba funcionando como había planeado. Por supuesto, ella pensó que yo no me había dado cuenta de nada. Fue entonces cuando empezó a confrontarme, aunque de una manera indirecta. Un día, mientras cenábamos, me miró con esos ojos llenos de una mezcla de miedo y arrogancia. ¿Seguro que todo está bien entre nosotros?, me preguntó, intentando sonar casual. Pero yo vi más allá de sus palabras. Ya sentía el sudor frío de la culpa cayendo sobre ella. Había algo en su tono que me decía que ya no estaba segura de cuán firme estaba su terreno. Claro, lo que Camila no sabía es que yo ya había tomado todas las decisiones. Ya tenía todas las piezas en su lugar. La venganza ya estaba en movimiento, y nada la iba a detener. Cuando vio el primer golpe, pensó que era un simple tropiezo. Cuando viera lo que venía después, se daría cuenta de que había cometido el peor error de su vida. La espera finalmente terminó. Camila había comenzado a percatarse de que algo no estaba bien, pero aún no sabía la magnitud de lo que se le venía encima. Todo lo que había hecho hasta ahora era solo el principio, una especie de calentamiento para lo que estaba por ocurrir. Ya había dejado que su negocio se desmoronara lentamente, pero ahora era el momento de darle el golpe definitivo. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, todo lo que ella pensaba que tenía bajo control, iba a desaparecer, y no sería por accidente. La primera jugada fue lo más sencillo, el divorcio. Me aseguré de hacerlo público, y para cuando Camila empezó a buscarme, ya no había marcha atrás. Fui al abogado, firmé los papeles, y de repente, todo el mundo sabía que estábamos en medio de una batalla legal. Pero lo que Camila no esperaba era que no solo estaba perdiendo su matrimonio, sino que además su propio mundo estaba siendo destruido desde adentro. Mi siguiente movimiento fue el más efectivo, me aseguré de que su amante también tuviera su parte de la torta. Durante semanas, seguí recopilando pruebas sobre sus encuentros, incluso grabaciones de conversaciones en las que Juan no solo le hablaba de manera condescendiente, sino que también dejaba claro lo poco que le importaba a ella como persona. Yo lo sabía, él lo sabía, y ahora lo iba a saber todo el mundo. En cuanto Juan pensó que sus triquiñuelas se quedaban en lo privado, cometió un error. Uno de esos en los que cree que la otra persona nunca se dará cuenta. No solo había sido un amante, sino que también había estado tratando de chantajearme con información de la empresa, intentando manipularme para que dejara de complicarle las cosas a Camila. Pobre idiota, creía que yo no sabía qué estaba pasando, pero claro, a veces la gente olvida con quién están jugando. Así que, organicé una reunión. Camila nunca supo que su amante estaba a punto de ser el centro de su humillación pública. Lo cité a una oficina donde pensaba que solo estaríamos hablando de cosas de trabajo. En realidad, le tendí una trampa, me aseguré de que uno de los colaboradores de su empresa estuviera allí, y en cuanto Juan llegó, fue grabado mientras le ofrecía información confidencial sobre sus negocios. Lo suficiente como para que se hundiera por completo si alguien más lo veía. El siguiente paso fue fácil. Sabía que Camila ya había perdido el control de la situación. Su negocio estaba colapsando por las dudas sembradas, sus relaciones personales estaban rotas, y ahora el hombre que ella había elegido para reemplazarme también quedaba expuesto. Todo lo que Camila había querido proteger comenzaba a desplomarse a su alrededor, y ella ni siquiera entendía por qué. Pero lo mejor estaba por venir. Una tarde, cuando Camila llegó a casa pensando que, por alguna razón, las cosas podrían calmarse, la recibí con una noticia devastadora, le informé que había decidido dejar la casa. Pero no solo eso. Mi plan no solo era dejarla sola, sino también asegurarme de que su amante no tuviera ni un respiro. El divorcio estaba en marcha, y las pruebas de su infidelidad serían la guinda del pastel. La humillación pública estaba garantizada. Ya no se trataba solo de destruir su negocio o su relación conmigo, se trataba de arruinarlo todo. Lo último que Camila pensaba era que su propia familia sería la que la aplastaría en este juego de venganza. Para hacer las cosas más interesantes, me aseguré de que todo el mundo supiera sobre su engaño. Notifiqué a todos sus amigos cercanos y familiares que el hombre con el que se había estado acostando era el mismo que había comenzado a destruir su vida, su trabajo y su matrimonio. La noticia voló como pólvora. Y lo mejor de todo, ni siquiera le di la oportunidad de defenderse. Cuando todo fue expuesto, Camila ya estaba demasiado débil como para intentar luchar. El daño estaba hecho.
Lo que realmente me satisfizo fue ver cómo Juan intentaba salvar su pellejo, llamándome, enviándome mensajes pidiéndome que calmara la situación. ¿Pero qué podía hacer él? No estaba en posición de pedir nada. Al final, todo lo que él quería era que su nombre no quedara manchado, pero ya era demasiado tarde. Ya había dejado claro que, en esta guerra, la venganza es un plato que se sirve frío. Ahora, Camila se encontraba completamente aislada, su negocio en ruinas y su amante, Juan, desaparecido de su vida. Y yo me sentía como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Había ganado. Al final de todo esto, me quedé solo. No podía negar que, por una parte, sentía una satisfacción inexplicable al ver todo lo que había hecho caer en cascada. Camila había tenido su oportunidad, y la había dejado escapar, tal como la traición que me hizo, como si yo fuera solo un peón en su juego de egoísmo. Nada de lo que hizo o dijo durante nuestra relación significaba nada. La vida le dio su merecido, y yo fui el que lo entregó, pieza por pieza. Cuando vi a Camila de pie frente a mí, con la mirada perdida, sin saber qué hacer ni hacia dónde ir, entendí que mi venganza había sido el único camino para que finalmente pagara. Puede que algunos digan que me excedí, que fui cruel, que lo que hice no tenía justificación. Pero solo quien ha sido traicionado, solo quien ha sentido el dolor de la traición en su propio corazón, sabe lo que se siente. La humillación, la rabia, la impotencia de ver que la persona en quien más confiabas te da la espalda y no tiene ni el valor de mirarte a los ojos. ¿Debería haber actuado diferente? Quizás. Quizás algunas personas piensan que la venganza no vale la pena, que la vida se encarga de todo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué se hace cuando todo lo que has creído se desmorona? ¿Qué queda cuando las promesas se rompen, cuando el amor que tú creías real se convierte en mentira? Yo no veía otra salida, no había forma de reparar lo que me había hecho. Entonces, ¿por qué no devolverle el daño con la misma moneda? Sé que algunos de ustedes dirán que la venganza no soluciona nada, que el perdón es la respuesta. Pero les pregunto, ¿quién puede perdonar algo como esto? No cuando te han quitado todo, la confianza, el respeto, la dignidad. ¿Cómo se perdona a alguien que te traiciona con la persona que pensabas que era su mejor amigo? Eso no es algo que se olvide con el tiempo. Eso es algo que te marca de por vida. A lo largo de este proceso, me di cuenta de algo, no busqué la venganza porque sí. No busqué hacerle daño solo porque podía. La verdad es que necesitaba sentir que había recuperado el control sobre mi vida. El poder que me habían arrebatado, el poder de decidir por mí mismo lo que iba a hacer con mi futuro. La venganza fue, para mí, una forma de tomar de nuevo las riendas, de dejar claro que no iba a ser el tonto, el que se quedara en el olvido mientras ella vivía su vida como si nada. Así que, aquí estoy, con el corazón aliviado, pero también algo vacío. La venganza, por más que se diga, nunca llena todo el espacio que dejó la traición. El vacío sigue ahí, aunque ahora se siente un poco más pequeño. No sé si eso se va a llenar algún día, no lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando alguien te traiciona tan profundamente, solo queda una cosa, darles lo que se merecen. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué hubiera hecho ustedes en mi lugar? ¿Fue la venganza un paso demasiado lejos o realmente era lo que debía hacer? ¿Hubieran perdonado a alguien que los traicionó de esa manera, o la hubieran destruido como yo lo hice? Los leo, porque sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero también sé que algunos entenderán por qué hice lo que hice. Al final, la venganza es un juicio personal. Y este fue el mío. Actualización 1. Han pasado varias semanas desde que hice pública mi historia, y la verdad, estoy sorprendido de la cantidad de comentarios que he recibido. He leído muchos, y aunque muchos no estaban de acuerdo con lo que hice, me sentí respaldado por los que entendieron lo que había pasado. Sé que mi venganza fue un golpe duro, y algunos me han dicho que quizás fue excesivo, que debería haber dejado que la vida se encargara de todo. Pero a todos ellos les digo, nadie entiende lo que es ser traicionado hasta que lo vives en carne propia. A los que han dicho que fui cruel, que no lo hice bien, que debería haber perdonado, lo siento, pero ustedes no vivieron lo que yo viví. Cada uno tiene su límite, y el mío llegó mucho antes de lo que me hubiera gustado. No me arrepiento ni un segundo de lo que hice. Tal vez no fue la mejor manera, pero fue la única manera que encontré para sanar, aunque fuera un poco, el dolor que ella me causó. Por otro lado, me siento increíblemente agradecido con los que me apoyaron. Esos comentarios que me decían, lo hiciste bien o entiendo por lo que pasaste son los que realmente valen. La mayoría de los que critican lo hacen desde una posición de desconocimiento. Solo quien ha sido traicionado sabe lo que se siente, y esos son los que realmente comprenden por qué actué como lo hice. Y, aunque muchos me decían que debería haberlo dejado ir y seguir adelante sin venganza, creo que nadie puede decirme qué hacer con mi vida o con mis decisiones. A veces, uno tiene que hacer lo que siente que es necesario para seguir adelante. Así que, gracias a todos los que me dejaron su opinión, a los que estuvieron de acuerdo y también a los que me criticaron. Al final, todos esos comentarios me ayudaron a reafirmar mi postura. Mi venganza fue una forma de cerrar un capítulo de mi vida y dejar atrás todo lo que me había estado destruyendo. Gracias también a los que me dijeron que estaba equivocado, pero ¿saben qué? Al final, no me arrepiento, y aunque muchos piensen que fui demasiado lejos, sé que solo yo conozco la historia completa. Los que no fueron traicionados nunca lo entenderán. Ahora, es momento de seguir adelante. Con todo lo que he aprendido, lo único que me queda es seguir mi camino. Ya no hay nada que me retenga. Camila se quedó con lo que sembró, la mentira, la traición y las consecuencias de su propia acción. Yo, por mi parte, estoy en paz con lo que hice. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.